y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos los que estamos hoy presentes en este devocional, dándole gracias al Señor, porque al fin nos permitió contactarnos, ¿no? Conectarnos, porque imagínense que se fue esa energía precisamente en el momento en que estábamos ya listos para empezar. Entonces, pues, aquí estamos hoy ya dándole gracias al Señor por esto y comenzando un nuevo día. Ayer fue un día muy fructífero, muy hermoso. Aprendimos mucho, se nos quitaron muchas dudas, el Espíritu Santo se movió, fue muy bonito el día. Espero que ustedes también hayan disfrutado ese día y hayan tenido ese tiempo también especial. Bueno, hoy vamos a seguir entonces con nuestro tema de Dios prueba la fe en las pruebas. Estamos en el libro de Santiago y vamos al versículo 5. Y dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin faltarle nada. Dice, sin echarle nada en cara. Dice esta traducción del lenguaje actual. O sea, como quien dice, pidan, que él no les va a decir que no, ¿cierto? Él les va a dar abundantemente. Dice, y sin reproche. O sea, sin echarles nada en cara. O sea, que ustedes sí que piden. No, el Señor no va a decir eso. Dice que la pida abundantemente. Y creemos pues que esa sabiduría que se menciona aquí está relacionada con las pruebas de las que estamos hablando aquí en Santiago, porque todos nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos pruebas, pero ¿cómo se van a resolver esos problemas? ¿Cómo usted va a hacer frente en todas las circunstancias que usted vive? ¿Cómo va a tratar usted a aquella persona que de pronto tuvo un mal momento con usted y le hizo dar enojo o se sintió con tanto dolor por aquella persona? ¿Qué va a hacer usted en un momento de esa prueba? Cuando una persona le ofende, cuando una persona le hace sentir tan mal y muchas veces hasta llorar demasiado. Y si le falta sabiduría con respecto al problema que esté pasando, hay que dirigirse a Dios en oración. En oración. La oración es fundamental en todos los casos de nuestras situaciones. Cuando nosotros no oramos, entonces nos vamos a creer autosuficientes. No necesitamos de Dios y entonces por eso resolvemos los problemas a nuestra manera. Y aquí nos está diciendo Santiago que si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Y la sabiduría es el ejercicio, ¿cierto? En el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que no tienen conocimiento o que tienen conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. Entonces la sabiduría es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento. Consiste en saber cómo actuar, ¿cierto? Cómo actuar cuando surgen los problemas, cuando surgen las dudas. La vida está llena de estos factores y por lo tanto usted y yo necesitamos recibir esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Y dice el Señor, pídala abundantemente. O sea que el Señor lo que más quiere es que nosotros tengamos sabiduría para resolver nuestras situaciones. Qué bello es Dios. Pero la sabiduría que la da Él. Y esa sabiduría es pacífica, da buenos frutos. Es una sabiduría que solamente con Él la podemos hallar. Y Él está implicado, digámoslo así, en esa tarea de proporcionarnos sabiduría en abundancia, ¿sí? Él nos ayudará en esos tiempos de duda, de conflicto. Y dice que sin reproche. Entonces dice sin echarles nada en cara, ¿sí? Quiere decir que trata de una forma sencilla, pura, una provisión, ¿cierto? Para que
no llegue a nosotros el ingrediente de la amargura, del enojo, del mal, ¿sí? Entonces tenemos que ir a Dios en oración. Pero el versículo 6 dice que pida con fe, pida con fe. Y resulta que la fe debe ser constante. Una fe constante es esencial en nuestra vida cuando tenemos problemas, cuando estamos en pruebas, como en estos tiempos de la pandemia, ¿cierto? Todos estos tiempos necesitamos fe. Una fe es esencial. Y resulta que la fe es un mandato de Dios, porque la fe asegura el éxito. En 2 de Crónicas 20:20 dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Qué bello es el 2 de Crónicas 20:20. Ellos estaban en una situación bien difícil y allí el Espíritu Santo toma a Josafat y les habla de esa manera. Entonces, la fe es un mandato de Dios porque asegura el éxito. ¿Por qué más es necesaria la fe? Porque es un deber fundamental en la vida del cristiano. Es fundamental. En Juan 6:28 y 29 dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Es necesario creer ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por qué más es esencial la fe? Porque es un arma defensiva. Es un arma defensiva. En Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Importante que tengamos eso en cuenta. Un arma defensiva es la fe. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, del fuego del maligno. ¿Por qué también? Porque es un elemento indispensable en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. ¿Sí? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es una fe indispensable en nuestra vida cristiana. Y la fe es esencial en la oración. Santiago 1:5 lo acabamos de ver. Dice que, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y la fe debe estar unida al amor. Debe estar unida al amor. En 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado el Señor. ¿Sí ve? Va unida al amor. Por eso es esencial ese papel de la fe. Pero también habla de la duda. Dice, el que duda es como las olas, no dude porque el que duda es como las ondas del mar. Y resulta que la duda es reprendida por Cristo. La duda no es bien vista en el corazón de Dios. A los ojos de Dios, la duda no le agrada al Señor. Y eso le pasó a Pedro cuando se hundía en el mar. En Mateo 14:31 dice que al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hay varios pasajes donde el Señor reprende esa duda, esa falta de fe. A los discípulos, al ser incapaces de sanar en Mateo 17:17, Jesús contestó, ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí el muchacho. Ahí se enojó el Señor
porque les faltó esa fe, había duda, ¿sí? Entonces, dudar es falta de confianza en Dios, claro que sí. Y allí es donde nosotros podemos decir, sí, yo creo, yo tengo fe en que Dios, esto pronto va a pasar. Yo tengo fe en que ya el Señor está tomando todas las cartas en el asunto y está haciendo la vacuna o está haciendo como Él quiera resolver las situaciones. Pero ¿qué refleja su rostro habitualmente cuando usted dice que tiene fe? Usted se estará preguntando cómo se van a resolver estos problemas, ¿sí? ¿Cómo será que va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder una respuesta? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos oyendo las noticias, creyendo más lo que dice el hombre que muchas veces lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Todos hemos vivido una experiencia fuerte y todos hemos tenido que alzar los ojos al cielo. Hay que confiar plenamente en Él, colocar nuestros problemas en sus manos, ¿sí? Pero a veces somos conscientes que nuestra mente queda como que no pudiéramos enfrentar los problemas de la vida. Nos sentimos incapaces, ¿cierto? Porque vemos todo tan complejo y nos olvidamos que tenemos un Padre Celestial que puede proporcionarnos sabiduría y ayudarnos en todo, porque nada es imposible para Él. Entonces dice que la duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo creo que Dios me va a solucionar esta situación. Yo creo que esto lo voy a dejar en manos de Dios, pero después, cuando ve que pasan los días y no encontramos una solución, entonces nos precipitamos sobre el asunto en cuestión y tomamos nuestra propia decisión. Entonces, con frecuencia, algunos cristianos han dejado el problema en las manos del Señor. Sí, yo creo en Él, yo voy a dejar esto allí porque el Señor yo sé que me lo va a resolver. Pero al día siguiente o a las horas ya dudan y entonces toman ellos el problema en sus manos y deciden que es mejor tomar las soluciones ellos mismos. Y ahí toman ellos el problema y lo intentan resolver por ellos mismos. Y allí es donde se cometen los errores. Y allí es donde dice Santiago que tales cristianos son como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Un día creo, al otro día no. Entonces un día estoy bien con la fe puesta en el Señor, pero al otro día estoy llorando por el problema. Al otro día estoy angustiada o no he dormido. Me quedé despierta toda la noche pensando en el problema, orando, pero pensando en el problema. Y cuando nos arrodillamos, muchas veces nos arrodillamos por el problema y no ante Dios. El problema es el que nos hace arrodillar. Y ahí es cuando viene como las ondas del mar. Que no sean nunca los problemas que nos hagan arrodillar, sino que buscar la sabiduría de Dios para esa situación. Nos debe dejar de llevar a arrodillarnos a decirle al Señor, Señor, yo necesito sabiduría en esta situación. Te quiero entregar este problema, pero dame sabiduría. Entonces el Señor también reprendió esa falta de fe cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad, ¿se acuerdan? En Marcos 4:40. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y es que a todos nos pasa. Llega un momento en que pensamos que los problemas son más grandes que Dios y vemos a Dios muy pequeño ante cualquier situación. Y esto pues ofende a Dios demasiado, porque ahora que estamos estudiando Apocalipsis, vemos que el Señor se presentó como el Todopoderoso ante Juan. Yo soy el Dios Todopoderoso. Esa omnipotencia de Dios se la hizo conocer Jesucristo a Juan. Y eso se nos olvida, que estamos ante ¿quién? Ante el Todopoderoso, nada le queda grande. Entonces lloramos y lloramos, dejamos de dormir. Yo he estado
Yo he hablado con muchas personas que me dicen, no he dormido nada porque no sé qué va a pasar con el futuro en esta situación. No he podido dormir, no he podido pegar los ojos. O tienen un problema en el hogar y no he dormido nada. Y entonces que nos trasnoche, que hagamos vigilia, pero no el problema, sino la búsqueda de Dios, la compañía de Dios, sea nuestro motivo y razón. Señor, quiero estar contigo, quiero entregarte este problema y poderte adorar, poderte bendecir, poder entrar a tu lugar santísimo. Pero cuando tenemos el problema nos quedamos en el atrio o en el lugar santo. Porque cuando entramos al lugar santísimo vamos a recibir de Él todo lo que necesitamos. ¿Sí? Porque Él lo promete en su palabra. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mire, guarda la mente para no seguir pensando en lo mismo y el corazón para que no se dañe, para que no se vuelva de pronto duro ante esa situación. Entonces es importante que nosotros entremos a ese lugar santísimo y lo disfrutemos. Ahora dice que le entreguemos todas las cargas porque Él tiene cuidado de nosotros. Y también dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y se nos olvidan esas promesas cuando estamos en problemas fuertes. Y es que cuando estamos en problemas así tan fuertes, el Señor no es un deleite. Lo buscamos como, Señor, ayúdame, como en ese momento de la tormenta los discípulos. Nos vamos a hundir, tú no estás haciendo nada, mira, estás allí durmiendo. Así, Señor, mira, no tienes cuidado que nos vamos a ahogar. Así lo buscamos nosotros. Señor, mira esto, y ya azarados, confundidos, pero no le decimos, Señor, yo vengo a estar contigo, por favor, yo quiero disfrutarte, dame paz, quiero meterme en tu presencia, quiero abrazarme a ti, es como ir a Él y tomar esos brazos, ¿cierto? Sentir esos abrazos de Él, y Él y yo ahí fundiditos, y que Él me sobe la cabeza, me dé besitos en mi cabeza, como ese papá hermoso, y me diga, tranquila, tranquila, yo estoy allí contigo, yo soy tu paz, ¿cierto? Y hasta después de alabarle y estar con Él y oír su voz, hasta quedarme en sus brazos dormida y tranquila, y al otro día volver otra vez, Señor. Y uno se levanta y suspira y dice, ay, sí, ya, gracias, Señor. ¿Sí? ¿Qué más sucedió cuando esa falta de fe, cuando iban los dos el camino de Maús, ¿se acuerdan? En Lucas 24-25. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? Tan lentos, tan faltos de fe. ¿Y por qué el Señor reprende tanto la duda? Porque es que esas dudas que son momentáneas muchas veces nublan los cielos de los hijos de Dios, de los creyentes, de los cristianos. Nublan los cielos, no dejan que se aparezca ese sol radiante y que lleguen nuevas ideas y que sobre todo la paz, ¿no? Para poder tener la fortaleza. Y tenemos el caso de Abraham, sí, en cuanto a la herencia de Canaán, en Génesis 15:8. Abraham le respondió, Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? Mire, allí estaba esa duda momentánea, ¿sí? Que puede nublar ese cielo y esa bendición que ya Dios ha destinado para nosotros. ¿Dónde hubo otra duda? En Gedeón, en cuanto a la victoria sobre los madianitas. Recordemos Jueces 6:17. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente Él es quien me ha hablado. Mire, todas esas dudas momentáneas que nublan los cielos de todos nosotros, sus hijos.
Juan el Bautista también tuvo esa duda en cuanto si era Jesús el Mesías. En Mateo 11:3. ¿Eres tú el Mesías quien Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Esa duda, ¿sí? Marta también tuvo esa duda en cuanto a la resurrección de Lázaro. Juan 11:39 y 40. Lázaro vuelve a vivir. Dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, no te dije que si con verás el poder de Dios. Otra versión dice, verás la gloria de Dios. Si confías en mí, verás el poder de Dios, verás la gloria de Dios. Marta era la que más preguntas le hacía. ¿Sí? Tomás, en cuanto a la resurrección de Cristo, ¿se acuerdan? En Juan 20:25. Dice, cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Wow. Hay muchos Tomás en esta tierra. Los primeros cristianos dudaron en cuanto a la liberación de Pedro. Ellos estaban orando cuando llegaron a Pedro a la cárcel, ¿se acuerdan? Y todos estaban allí, ore y ore para que Pedro saliera de la cárcel. Y eso hubo un milagro tremendo. En Hechos 12, 14 y 15, Pedro llega a la casa y toca. Yo leo ese pasaje y me da risa porque es que todos somos así. Dice, al reconocer la voz de Pedro fue tanta su alegría, en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos les decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel, imagínense. No creyeron que sus oraciones fueran respondidas. Entonces el Señor tiene que luchar mucho con nosotros en cuanto a la duda. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Él, que nos ayude. Con toda la incredulidad no deja hacer los milagros al Señor. Y en el versículo 6 dice, eso sí debe pedirla con seguridad de que Dios la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, llevados de un viento de un lado a otro. Entonces el problema consiste simplemente que no se le cree a Dios como debería de creérsele. Y aquí la oración y la fe juegan un papel muy importante porque dice, pida con fe. Zacarías 10:1 dice, Dios promete bendecir a su pueblo. Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Pídenme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas. Zacarías 10:1. Me encanta esa versión de la traducción del lenguaje actual. Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en la época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas. La oración con fe juega un papel muy importante. La oración y la fe. Entonces, cuando vamos a tratar de resolver los problemas por nuestros propios medios, Dios no va a poder hacer nada y nos deja que nosotros lo hagamos, pero luego vamos a estar, ¿cierto? Demorando la respuesta, metiéndonos más en problemas. Y hay que quitarnos del lado para que Dios pueda darnos las soluciones con sabiduría, para que las cosas no se pongan más difíciles y ponernos bajo el control del Señor. Y también ya en el versículo 8 habla de las personas de doble ánimo, ¿verdad? El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ve? El doble ánimo.
El doble ánimo, el Señor advierte sobre eso. Un día pienso una cosa, otro día pienso la otra. Hoy me levanto con ganas de orar, mañana ya no quiero. Hoy quiero estar en la alabanza, mañana ya no quiero, ¿sí? Y entonces mantengo como esos yoyos de arriba para abajo. En 1 Corintios 10:21 habla de ese doble ánimo y el Señor nos advierte sobre ello. 1 Corintios 10:21 dice, ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas por los demonios. Tremendo. Este es el doble ánimo. Un pie bien adentro con el Señor y un pie afuera con el mundo. Y el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través del entendimiento, la transformación de la mente, la renovación de la mente. La persona se encuentra en un estado del viejo hombre, todavía maneja su carne, todavía está en conductas de pecado que ya debía de haber salido de ahí. Su característica principal es la inconstancia. Sí, dice que será en todos sus caminos. Una persona que no toma decisiones radicales para ya no seguir en esta situación, dice que será en todos sus caminos, en todo lo que hace, todos los ámbitos de su vida. Empieza una cosa bien y al rato la deja porque es inconstante, dice, es de doble ánimo. Nosotros tenemos que ser de firmeza. Voy a dejar esto, eso sí, con la ayuda del Señor, porque si me propongo en mis fuerzas, yo no lo voy a conseguir. En todos los ámbitos de su vida tendrá doble ánimo cuando es inconstante, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en su parte financiera, en su vida de pareja. Inconstante en todo, dice la Biblia allí en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y por eso es necesario, dice Santiago, que nosotros tenemos que purificar el corazón, las personas de doble ánimo, porque no se va a recibir nada del Señor estando así. Entonces el doble ánimo está en el corazón. Hoy amo al Señor con todo mi corazón y me porto en santidad, pero al otro día se me olvida y entonces voy y hago cosas que a Él no le agradan y entonces vivo en ese doblez, ¿sí? Santiago lo describe, el doble ánimo es una persona incrédula, porque dice que es como la ola del mar, soplada y sacudida por el viento. Pero lo más tremendo es que dice que no va a recibir cosa alguna del Señor la persona que es así. O sea que nosotros siempre vamos a perder por no tener un carácter firme, ¿sí? Un carácter como Dios quiere que nos lo va formando. El Señor Jesús tenía en mente a esas personas cuando habló del que trata de servir a dos señores en Mateo 6:24, como una persona inestable, ¿cierto? Y esa palabra inestable viene de vacilante en su carácter, en sus sentimientos. Es una persona inquieta, confundida en sus pensamientos, en sus acciones, en su comportamiento. Esa persona siempre estará en conflicto con ella misma y con los demás. Es un conflicto interno, ¿cierto? Porque nunca puede apoyarse con confianza en Dios y en sus promesas de su gracia para poder ser sano, libre. Por consiguiente, ese término inestable se hace una analogía con un hombre que toma licor y es capaz de caminar en línea recta, balanceándose de un lado a otro, inestable. No tiene una dirección definida y como resultado, pues no llega a ninguna parte. Es inestable en todo lo que hace, dice Santiago, y nos edifica en cuanto a eso.
Entonces los que son de doble ánimo no tienen la fe, ¿cierto? Como lo dice Hebreos 11, ¿sí? Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa mente está insegura, duda de muchas cosas aún que se le presenta al Señor y no le cree. Por eso el Señor dice, no se puede servir a dos señores. No, el Señor nos demuestra que Dios y las cosas del mundo son opuestas, que es imposible amar completamente a Dios y amar también al mundo. Porque los que intentan amar a ambos se volverán inestables, terminarán amando a uno y odiando al otro. Entonces la persona que lucha con ese doble ánimo debe estudiar la palabra, memorizar la palabra, obedecerla para que Dios produzca esa fe, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero debe de obedecerla, debe de crucificar todas esas cosas que de pronto ha querido llevarlas por sí mismo. Yo siempre recuerdo una persona que me decía, es que a mí se me salen las palabras solitas, las malas palabras, y yo no he podido con eso. Y eso me enojo y eso salen un poco de palabras de mi boca y enciendo esa casa con malas palabras y yo después me pongo a llorar y no puedo. Y yo le decía, pero no diga no puedo. Vamos a cambiar esas malas palabras por palabras de Dios. Porque dice que una boca no puede dar, un mismo río no puede dar agua dulce y agua salada. Entonces vamos a cambiar esas palabras. Vamos a memorizar versículos. Si dice no puedo, pues el enemigo le está ayudando para que usted no memorice, pero vamos a memorizar. Y así fue, o sea, los estudios bíblicos, una constante fe en ese estudio, en la Biblia, en no solamente oír, hay muchas personas que oyen predicaciones por toda parte, pero nada se les queda porque siguen igual. Entonces, por eso nosotros somos como árboles plantados en un lugar para dar fruto en su tiempo. Y esos son los frutos que Dios nos pide. Nuestro carácter formado por el Espíritu Santo, la mente renovada. Dios es bueno. Todo lo que nosotros le pidamos, de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a dar. Cuando los discípulos pidieron aumentanos la fe, el Señor les habló de la fe. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, el Señor nunca les dijo, ay, no, pues vaya, busquen ustedes como sea la fe porque ya me han visto a mí. No, Él se dedicó a enseñar y siempre ha sido igual. Entonces, si nosotros reconocemos el doble ánimo, tenemos que meternos en la palabra de Dios, en la obediencia y decirle, tengo esta atadura, tengo este problema, necesito ayuda, pero no quedarnos con él porque ayer veíamos cosas muy fuertes en cuanto a el Apocalipsis, todo lo que la profecía. Entonces son cosas que el Señor viene por su iglesia, pero Él quiere una iglesia limpia, santa. Entonces los de doble ánimo, dice en Santiago 4:8, pecadores dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Hay que tomar decisiones en el corazón. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a orar porque se nos acabó el tiempo. Y vamos a rogarle al Señor que tenga misericordia y nos dé ese corazón estable, que su sí sea sí, su no sea no, pero con Él. Padre de los cielos, aquí estamos esta mañana, Señor, dándote gracias por permitirnos este momento, Dios, de buscarte con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, de decirte, papá, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, porque nos invitas a no dudar, a usar esa arma defensiva como es la fe,
el escudo de la fe, para apagar los dardos del maligno. A buscarte no porque el problema sea más grande que tú, sino porque tú eres más grande que cualquier situación. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres aquel Dios que siempre lo has dicho, yo soy el que soy. Y cuando nosotros decimos, tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio, es porque en verdad estamos viviendo ese momento. Te estamos buscando así, de esa manera. Te estamos sintiendo, experimentando en esa búsqueda. No porque otros lo dicen, no porque tu palabra en un salmo lo dice, pero yo no experimento nada de eso, Señor. Yo quiero vivir esas experiencias día a día contigo. Yo quiero, Señor, que cuando yo te diga tú eres mi refugio, es porque cuando yo voy a refugiarme en tus brazos, yo encuentro esa compañía. Porque cuántos dicen tú eres mi refugio, pero al rato dicen me siento sola, me siento solo. Tú eres mi compañía, pero no, me siento muy solo en este día. Y no experimentamos esa verdad de tu palabra, esa verdad de tu presencia. Por eso, Señor, en este día que Dios prueba la fe de cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu, papá. La has probado en todos estos tiempos, Señor, que hemos estado confinados en nuestros hogares. Y nos vas formando el corazón, nos vas formando el carácter. Cuántas cosas todavía manejamos en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia humanidad, y nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Ayúdanos, Señor, aún también aquellos que todavía manejan el doble ánimo, que un día están muy contentos, pero al otro día están tristes, deprimidos, buscando llenar sus corazones de cosas muy diferentes a la oración, al ayuno, a las armas espirituales, Señor, que tú nos has entregado. Y se llenan de otras cosas. Se llenan de la misma sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero no de la sabiduría tuya. ¿Cuántos hay que todavía caminan queriendo amar a dos señores? Cuando alguien se enseñorea, cuando algo se enseñorea de nuestra vida, el Señor no es el Señor de nosotros. Y por eso Él dice, no podemos amar a dos señores. Cuando algo te domina, más que obediencia a Dios, hay un Señor en tu vida. Ese es el doble ánimo. Meditemos hoy en todo eso. Empezamos estos días de ayuno y meditemos cómo está ese carácter formado por la mano del Señor, y entreguémosle a Dios todo aquello que vemos o sentimos que es más grande que Dios, de pronto a nuestras fuerzas, o de pronto esa atadura, eso que tienes en tu corazón que todavía está allí. Vamos a decirle al Señor que forme ese espíritu, ese carácter afable y apacible que es de grande estima delante de Él en estos días de ayuno. El ayunar es para meternos con Él directamente, es para buscar su rostro, y cada día, cuando terminemos este ayuno, poder decir, Señor, qué rico es disfrutar tu presencia. Qué rico, Señor, es entregarte cada área de nuestra vida. Dile hoy que renueve tu mente en este ayuno, que tome tu carácter y te haga ese carácter firme, decidido, que sane todas aquellas cosas que te hacen volver hacia atrás. Dile, examíname, Señor, mi corazón, mírame si hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno, por sendas de rectitud. Señor, si hay la fe, una fe débil, una fe que no te agrada, hoy, Señor, quiero tener esa fe robusta, esa fe fuerte, esa fe que te admire a ti, porque tú te admiraste muchas veces de la fe de muchas personas, Señor.
Te maravillaste de la fe. A ti nada te admira porque tú lo conoces todo, pero la fe te admira, Señor. Como la incredulidad te enoja, Señor. Papito de los cielos, como la duda también te enoja. Por eso estamos aquí. Abrázanos esta mañana, Señor. Abrázanos con tu espíritu. Abrázanos, Señor, con tu presencia. Abrázanos, Señor, para sentir tus cálidos abrazos, porque necesitamos de ti todos los días, oh Dios. Abrázanos, Señor, que no sea solamente nuestra imaginación, sino que de verdad tu presencia esté este día con nosotros en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias, Señor. Bendice a aquellos que hoy necesitan de ti, papá, que necesitan salir de sus crisis, de sus enfermedades, papá. Bendice a aquel que está enfermo. Bendice a aquel que está necesitado, Señor. Ten misericordia como hasta hoy la has tenido, porque esa misericordia hoy es nueva para todo aquel que se acerque a ti. Espíritu Santo, aquella niña, Señor, que no la encuentra su mamá y que esa mamá Janet está, bendito Dios, muy mal porque su hija no aparece, papá. Ten misericordia, que ella sepa dónde está, que ella tenga conocimiento, Señor, dónde está su hija. Espíritu Santo, manda, Señor, ese ángel que ella necesita, Dios, para que encuentre su hijita, para que ella tenga noticias de su hija. Dale paz a Janet en su corazón, bendito Dios. Y permítenos hoy conocer de todo esto, papá, porque lo hemos llevado ante tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todas las bendiciones que tú nos das. Y si ya la encontraron, Señor, muchas gracias. Muchas gracias si ya la encontraron. Muchas gracias porque has traído la paz a ese hogar. Muchas gracias, Señor, porque escuchaste las oraciones que hicimos. Muchas gracias porque trajiste la alegría a esa mamá, a esos hermanos, a esa familia. Muchas gracias, Señor, porque aún en esa prueba que ella pasó, Señor, tú probaste su corazón y probaste su fe. Muchas gracias. Y es que así es como tú nos pruebas, Señor. Ayer lo veíamos en las cosas más difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias y estemos todos atentos, Dios, de que todos seremos probados, Señor. Todos. Pero cómo reaccionamos es lo importante. Por eso te pedimos, Señor, este día, tu sabiduría. Pídele sabiduría al Señor. Pídesela para cualquier situación que tengas hoy que resolver, que hacer. Pídesela y dale gracias porque Él te la da abundantemente y sin reproche. Gracias, Señor. Graba tu palabra en nuestro corazón y sigue con nosotros este día. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me les bendiga mucho. Gracias. Dios les bendiga a todos, pastora. No se olviden, disfrutemos el ayuno, ya sea con frutas, ya sea el ayuno con verduras o el ayuno de Daniel los 3 días, en la forma pues de Daniel en sus verduras, nada de carne, suspendamos la carne, eso nos limpia el cuerpo. El ayuno es una bendición, además de acercarnos a Dios, que es lo más importante. Los beneficios son incalculables para nuestra salud. Así que Dios me les guarde. Un besito. Of our God and King, lift up your voice and let us sing. Oh, praise Him, Alleluia. Thou burning
sun with